a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a avanzar el día de hoy en el orden de la vida de nuestro Señor, tal y como se fue desarrollando. Vamos a considerar cuando Jesús principia su ministerio con la gente, porque él ya había empezado su ministerio con el Padre. Nuestro primer ministerio es con el Padre. Nuestra primera obra es estar con nuestro Padre, es obedecerle a él, y eso es lo que él hizo cuando se bautizó. Y luego la tentación vino y él venció. Y después de la tentación, vemos esto que nos narra Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11, si lo gustan anotar, para que después lo puedan comparar. Marcos 1, del 9 al 11, y Lucas 3, del 21 al 22, juntando los tres evangelios. Encontramos esto, lo voy a leer y luego vamos a ver 6 cosas que aprendemos del Señor Jesucristo aquí en estos pasajes, que cuando los unimos nos da mucha luz de cosas que no habíamos visto o que no podemos ver cuando los leemos por separado. Dice aquí, empieza el Evangelio de Mateo diciendo: cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, y Marcos añade: después que Juan fue encarcelado, volvió, dice Mateo y Lucas, y solamente Lucas aclara: en el poder del Espíritu, y Mateo y Lucas dicen ¿a dónde? A Galilea. Pero Mateo hace un comentario aquí que dice que dejando Nazaret. Es interesante porque lo hace, ahorita lo vamos a ver. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Solamente Mateo nos dice que fue en Capernaum a donde se fue a vivir sus últimos 3 años y medio. En la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y añade Marcos, hasta aquí hemos leído pues Mateo, pero Marcos añade que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mateo dice que comenzó a decir, pero Marcos dice que vino diciendo, lo que implica algo que repitió muchas veces. Solamente Mateo registra estas palabras: el tiempo se ha cumplido. Tanto Mateo como Marcos mencionan el reino, pero Marcos dice el reino de Dios se ha acercado, y Mateo lo dice el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver hoy de qué se trata. Hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Por qué algunas veces se habla del reino de los cielos y algunas veces se habla de el reino de Dios? Eso lo vamos a ver cuando pues lleguemos a este punto. Y tanto Mateo como Marcos dicen el mensaje: arrepiéntanse. Pero Marcos añade: crean en el evangelio. Y luego Lucas acaba este relato del inicio del ministerio público, del ministerio de Jesús con la gente, porque ya había iniciado antes, y dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en la palabra de Jesús. No queremos ninguna otra cosa más que escuchar a Jesús y aprender a Cristo, bendito Señor. Te lo suplicamos. Amén. Entonces,
Hasta ahora hemos aprendido, pues, algunas cosas. Vamos a ir develándolas aquí. Hemos aprendido que debemos iniciar correctamente, agradando y obedeciendo a Dios y no a los hombres, puestos los ojos en Jesús y no en los hombres. Yo les compartía que a mí me costó 22 años entender esto, finalmente entender esto, que mi obediencia, mi lealtad, mi entrega tiene que ser a Jesús, no a una institución, no a una denominación, no a un hombre. Gracias a Dios por las denominaciones, gracias a Dios por las instituciones, gracias a Dios por los grandes hombres de Dios. Pero el inicio correcto debe ser puestos los ojos en Jesús, agradando y obedeciendo a Jesús nada más. Y me voy a detener un poquito aquí porque el inicio es lo más importante. Si yo fallo en el inicio, todo lo que sigue va a estar alterado, va a estar estorbado, no va a fluir bien. Yo tengo 4 hijos. Cuando un hijo nace bien, pues debes darle los cuidados necesarios, los cuidados normales que se le dan a cualquier recién nacido. Pero cuando un hijo nace mal, pues tienes que tener cuidados adicionales. Cuando nuestros gemelos nacieron, la doctora pues me llamó y me dijo, sus gemelos no se terminaron de formar bien y nacieron con insuficiencia respiratoria. Todavía no había COVID ni había esas cosas. Les hablo de hace 19 años. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, es lo que comúnmente llaman asma. Esto no tiene cura, no se puede hacer nada. Sus hijos van a padecer esto por el resto de sus vidas. Además, tienen un problema en sus ojos que se tiene que operar. Ellos nacieron mal. Obviamente tuvimos, dice el burro, ¿verdad? Mi esposa es la que navegó muchísimo tiempo con ellos, con las nebulizaciones, y les daban crisis, y estuvimos orando muchísimo tiempo, más de 6 años, clamando a Dios, declarando, creyendo, sabiendo que cada prueba que viene a nuestra vida es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Como vamos a ver, es una de las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Y a los 7 años, Dios los curó milagrosamente. No han vuelto a tener ninguna crisis, los han examinado, están perfectamente bien. Hace como un mes fuimos pues con el médico, pues Blanquita y yo, y lo llevamos a él porque estaba con unos malestares y con dolor de cabeza y todo, pero el doctor por pues protocolo pues tiene que hacernos todos los exámenes que les hacen a los que van ya pues por ley tienen que checarles todo para ver si hay algún indicio de que pues tengan COVID o algo, ¿no? Entonces nos tomó la presión, la oxigenación, tomó todo. Y cuando lo hizo con mi hijo Abraham, que fue uno de los 2 gemelos, hizo una expresión como de asombro, ¿no? No puede ser, dijo. Y cuando pues volteamos, yo dije, híjoles, le volvió la insuficiencia respiratoria y ahorita en este tiempo tan crítico, ¿no? Y nos dijo, no puede ser, dice, su hijo tiene una oxigenación muy por encima del tope de lo mejor. O sea, hay un tope que es el máximo, hay un medio, hay un rango, pero él rebasó todos los rangos. Su hijo tiene unos superpulmones. ¿Por qué les digo esto? Porque si tú empezaste mal, tú te das cuenta que empezaste mal y te arrepientes y haces lo que tienes que hacer y estás dispuesto a obedecer a Dios y no a los hombres, y a someterte a Dios y no a los hombres, y a seguir a Cristo y no a los hombres, aunque a veces
Cristo nos manda que sigamos a ciertos hombres, pero es Él que nos lo está mandando, no es el hombre quien nos lo está imponiendo. Tu vida puede ser muchísimo mejor después, así hayas perdido tiempo. Yo estuve 22 años así, ya llevo casi 18 años disfrutando algo tan hermoso que la verdad siento que esos 22 años fueron como 22 segundos, que no pasó nada porque Dios me ha compensado, porque Él compensa a los obedientes. Y hemos tenido muchísimas más pruebas, pero cada prueba, cada crisis, cada necesidad, hemos aplicado todo esto que estamos aprendiendo acá. Segunda cosa, cumplir toda justicia. No hay rangos, no hay títulos, no hay jerarquías, no hay estrellas, no hay superhombres, no hay superlíderes, no hay hombres por encima de ti ni por abajo de ti. Todos somos iguales. Una vida de honestidad, reconociendo que Jesucristo es el único y que separados de Él no podemos hacer nada y estamos perdidos sin Él, que lo necesitamos desesperadamente y es nuestra única esperanza y la única esperanza de todos, y el único pastor es Él y la única cabeza es Él y nosotros somos hermanos. Aquí no hay rangos, no hay quienes sean mayores, no hay quienes sean menores, todos somos iguales y tenemos la misma cabeza que es Cristo. Tercer cosa que aprendimos: la obediencia y la oración desatan el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres de verdad ver el poder de Dios manifestado en tu vida? Obedece y métete en oración con Dios, pero implica que junto con el poder de Dios se va a desatar también el infierno en contra nuestra, ¿sí? Y esta es la cuarta cosa que aprendimos, la cuarta y la quinta, en ese tiempo en donde estamos nosotros consagrándonos con Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para establecer nuestra identidad en lo que Dios dice de nosotros. Es muy importante saber lo que somos, porque lo que somos va a determinar lo que hacemos, porque podemos hacer cosas sin ser. Yo puedo hacer cosas de médico sin ser médico y las voy a hacer circunstancialmente o en algún momento. Por ejemplo, puedo inyectar a alguien, puedo poner una venda y puedo estar haciendo algo que un médico hace, pero no soy médico, no sé más que eso. Y hay muchos, como nos decía hace un rato nuestro amado Bolaños, que se dicen cristianos, pero no viven como debe ser, no hacen lo que Jesucristo manda. Entonces, más importante que hacer es ser. Dios quiere que tú y yo seamos lo que Él dice que somos, porque cuando entendemos y creemos lo que somos, como resultado de lo que somos, vamos a vivir y nuestra vida va a ser un resultado de lo que somos y no algo que hacemos circunstancialmente. Yo a veces pues le hago algo al carro para que pues funcione, pero no soy mecánico. Puedo hacerla de mecánico a veces, pero no es lo mismo dedicarme a ser mecánico toda la vida. Y hay quienes son cristianos de los domingos o de ciertos días. No, aquí se trata es de ser lo que Dios dice que somos para entonces nuestra vida sea una vida consagrada a Cristo. Pero la obediencia y la oración van a producir la inevitable guerra espiritual contra las tinieblas. Por eso debemos estar preparados siempre. Y muchos, cuando hacen esto, se dan cuenta que te consagras a Cristo y se te pone patas arriba todo y te vienen broncas por todos lados y parece un bombardeo impresionante y terminan haciendo un pacto con el diablo de no agresión y ahí la llevan y ahí van bien. Esos son cobardes. La cobardía es uno de los pecados más graves que existen. ¿Te acuerdas la lista de los que van a ser lanzados vivos al lago de fuego eterno? Esa lista la encabezan los cobardes,
que son los que tienen miedo a una confrontación con el diablo, con las tinieblas, a que el mundo se les caiga en pedazos, a que su vida se descomponga, a que su comodidad se vea afectada, que no quieren entregar, que no quieren dar. Qué terrible va a ser el día del juicio para los cobardes. Pero si de verdad estamos en Cristo, y bueno, ¿qué les hablo a ustedes? Ustedes se morían en la raya, ¿no? Pues a donde fuera, ¿no? Pues todo ese valor ahora hay que ponerlo en Cristo, y no importa si se pone de cabeza todo, pues le vamos a seguir, porque Dios es bueno y Él nos va a mostrar su victoria, que eso es lo que aprendimos en la sexta cosa. Dios nos impulsa al desierto para ser tentados y experimentemos victoria. Cuando a mí me dijeron, sus niños van a padecer asma toda su vida, yo dije, es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Nos tomó casi 7 años orando, clamando, ayunando, y vimos la victoria. Sus ojos estaban mal, me dijeron que si no se les operaba podían pues quedar ciegos y morirse por esa causa, y si se les operaba había un 50% de que pues murieran, y un 80% de que ellos quedaran ciegos, porque sus ojos también no se habían pues formado bien, y ese milagro Dios nos lo dio de un día para otro. Hay milagros que te los da de un día para otro y otros que tarda años, pero sea como fuere, yo no renegué, yo no dije, Señor, ¿por qué? Si te sirvo, mis hijos nacieron mal. Al contrario, gloria a Dios, cada adversidad, cada tribulación, cada problema de la vida es una oportunidad para la gloria de Dios. Y hay victoria, y no importa lo que nos digan, hay victoria. La séptima cosa que aprendimos es que la tentación es constante. Satanás acecha, y él va a estar todos los días bombardeándonos para debilitarnos, quiere minar nuestra fe. Por eso tenemos que estar todos los días combatiendo, todos los días metiéndonos con Dios, todos los días preparándonos, porque hay un enemigo astuto que nos va a querer hacer caer. Debemos reconocer la protección de Dios cada día. Jesús estuvo 40 días en un desierto lleno de fieras salvajes que son mortales, esa víbora y esas arañas y esos bichos y alacranes y todo. Cuando ven amenazado su hábitat, atacan. Los expertos pues explican que a menos que vayas así casi que con una fortaleza de pues defensas y incienso y un montón de cosas y una casa, a menos no puedes sobrevivir más de 5 días en un desierto sin protección. Jesús se fue tal como estaba, no llevó nada, y Dios lo guardó 40 días de todos los animales que habían ahí, así como nos guarda a ti y a mí todos los días. Entonces, si estamos viendo la protección de Dios cada día al abrir los ojos vamos a decir, Padre, gracias porque sigo vivo, porque tú me proteges, porque no ha caído un avión o no ha habido un temblor, tú me guardas, no me han asaltado, etcétera, etcétera. Cuando uno reconoce eso, entonces uno tiene más confianza. Debemos aprovechar para fortalecernos en Jesús y en el poder de su fuerza cuando todo está en calma, porque la confrontación es inminente. Los tiempos más peligrosos es cuando todo va bien, porque la mayoría baja la guardia, y allí es cuando el diablo está urdiendo su plan y los hace caer. Cuando todo va bien es cuando más deberíamos orar, porque es la antesala de la confrontación. Y entonces debemos estar alertas y redoblar esfuerzos cuando percibamos que somos vulnerables, cuando de pronto nos damos cuenta que aquellas cosas que ya creíamos muertas en nuestra vida empiezan a venir apetitos y deseos, ideas, y estamos muy sensibles a la debilidad. Allí es cuando debemos redoblar esfuerzos y estar muy alerta, porque Satanás ya no tarda, ¿sí? Y cuando la confrontación llegue, cuando la tentación llegue, debemos
reafirmar tres cosas. Reafirmar lo que Dios dice que somos, reafirmar nuestra herencia, lo que Dios dice que tenemos, y reafirmar nuestra fe, lo que Dios dice en su palabra, que es la única y absoluta verdad, que es la palabra de Dios. Cuando te ofrecen algo y no sabes lo que eres, entonces eres susceptible a caer. Pero aun cuando tú sepas esto, si tú no te has estado preparando, a la hora de la prueba irremediablemente vas a caer. Yo caí y yo confesaba con mi boca, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque había sido debilitado por lo que aprendimos en la 14ª cosa, no bajar la guardia. Yo, desde que conocí a Cristo, yo supe que teníamos que orar mucho, leer la Biblia mucho, ayunar, estar en la ola constantemente, y eso hice durante algunos años. Y yo leía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, me volví fanático de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y yo veo a Cristo practicando siempre eso. Pero llegó a oídos del pastor de la iglesia donde yo nací y me regañó y me dijo, oye, está mal pues lo que haces, pues ya me han pues contado que te pasas horas orando, que ayunas 10, 15 días, 20 días, te puedes morir, que te lees la Biblia, pareces loco leyendo la Biblia. No, eso está mal, eso estás bajo la ley, te estás esforzando en la carne, me dijo, hay que descansar en la gracia. Si tienes una aflicción, pues yo me desvelo contigo y oramos toda la noche, pero tenemos que descansar en Cristo, disfrutar de la gracia. Y me echó un rollo tan mareador que se lo creí. Ese hombre dejó a su esposa y a 4 hijos por una jovencita casi 35 años menor que él, y fue una vergüenza terrible. Yo caí a los 2 años de eso. Satanás me tenía en sus garras, y cuando la tentación me la puso enfrente, pum, caí redondito, sabiendo que estaba mal, sabiendo que no lo debía hacer, reprendiendo al diablo, declarando, es más, me da vergüenza, pero yo creía en eso de que había que ungir las paredes. Yo decía, pero ¿por qué no puedo vencer la tentación cada vez que me llega? Ungí las paredes, ungí el auto, ungí todo, gasté un montón de aceite, absurdamente. Nada de eso funcionó, nada. ¿Por qué? Porque Satanás había planeado, fraguado su ataque y le había dado resultado. Pero bendito sea Dios por su misericordia. Me arrepentí, me dio otra oportunidad. Eso fue hace 32, 33 años, y tengo ya 32, 33 años viviendo en victoria con muchas luchas. Tal vez hoy tengo más luchas que antes, tal vez hoy tengo más ataques que antes, pero ya sé cómo pelear. Tengo que reafirmar mi identidad, mi herencia y mi fe, saber quién soy, saber lo que tengo y saber que la única verdad es la palabra de Dios. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Vamos a ver qué aprendemos a Cristo aquí en el inicio de su ministerio con la gente. Lo primero que tenemos que aprender acá es que tenemos que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios. Algo que yo he visto en todos mis amados hermanos en la cárcel es que cuando salen, quieren luego irse a predicar y a las misiones y todo, porque adentro pues oraban todo el día, servían todo el día, se reunían 5 veces al día, adentro estaban, pero en la obra misionera a todo lo que da, ¿no? Y cuando salen quieren seguir con ese ritmo y deben tener muchísimo cuidado. Yo en estos ya casi 40 años que tengo visitando una cárcel y otra, he podido ver a muchos caer porque no saben esperar el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando salgas? Aquí está nuestro hermano pues Treviño,
que está en el módulo, es el pastor del módulo, tiene 205 años de sentencia encima. Aquí está Villasana, que tiene 60 y tanto, no, 100, creo que 128, algo así. Cándido tiene 127 años, Evia y otros. Pero ¿saben qué? Se van a ir, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay que esperar el tiempo perfecto de Dios. Él tiene el día, el minuto y la hora cuando se van a ir. No se angustien, esperen el tiempo perfecto de Dios. Aquí dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, o sea, después que Juan fue encarcelado, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Dijo, ahora sí, esa es la señal que el Padre me dio para yo empezar, porque Jesús tenía que esperar a que Juan terminara para él poder iniciar, porque es lo que la profecía pues decía, que iba a venir Elías y después vendría el Cristo. Entonces, mientras Juan estuviera activo, Jesús no se podía manifestar al mundo, pero es importante aquí entender otra cosa. ¿Por qué Jesús empezó a los 30 años? ¿Por qué no empezó a los 25 años? En el libro de Levíticos y de Números se nos habla de que si alguien quiere ser sacerdote levita, puede empezar a ejercer a los 25 años, pero hay una cláusula que pues dice que si es el primogénito y su madre queda viuda, tiene que cuidarla. Entonces, José desaparece de la escena. La mayoría de los historiadores aseguran que, pues, José, o sea, murió y pues María quedó viuda y él tuvo que hacerse responsable de su casa hasta los 30 años. Y es entonces cuando obedece al Padre, se bautiza, se va para el desierto 40 días, 40 noches, vence al diablo y está esperando la señal. ¿Qué hizo ese tiempo? Estar con el Padre, ministrar al Padre. Cuando la señal le vino, entonces sí, salió con todo en el poder del Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Cuando yo leí pues Mateo y que los mandó de 2 en 2 sin nada, yo iba en tercer semestre de la universidad y yo dije, yo me voy, yo me iba a ir a la sierra tal y como estaba, pero alguien muy sabio me dijo, oye, ¿y ya le preguntaste a Dios si eso es lo que Él quiere? Si es el tiempo. Claro que es el tiempo. Pero dije, bueno, pues voy a hacerlo y me metí a orar y Dios me habló clarititito y me dijo, honra a tu padre y a tu madre. Termina tu carrera. Y me costó mucho, pero terminé la carrera. Cuando la terminé y les di el título, me metí a orar otra vez y Dios me dijo, no, quiero que trabajes, quiero que seas misionero mío en empresas, en bancos. Y 9 años después, o sea, estamos hablando de 9 más 5 más 4 de universidad que me hacían falta, 13 años después, Dios entonces me habló y me dijo, ahora sí es el tiempo, quiero que dejes todo y ahora sí a hacer la obra las 24 horas del día, que era el sueño mío y es el sueño de todos. Alguien que sale de la cárcel quiere seguir haciendo afuera lo que estaba haciendo adentro. No se puede, a menos que sea el tiempo perfecto de Dios. No hay un patrón. Jaime salió de la cárcel y él quiso poner un negocio, compró con lo que ahorró, compró unos electrónicos, puso un local. Su idea es hecho andar este local y ya luego pues ya empiezo a ir a las cárceles y hubo una revuelta ahí por esa zona y saquearon todo. Compró otra vez más, volvió a poner otro, otro local y hubo un incendio y se quemó todo. Y Dios le dijo a Jaime, ve a la colonia más pobre de Colombia, Siloé se llama. Y no le dio nada, no tenía ni para los pasajes.
pues se iba a pie y iba y volvía, y iba y volvía. Y desde allí Dios no lo dejó trabajar, porque no hay un molde. A Jaime Dios no lo dejó trabajar, sino que lo metió de lleno a la obra. A mí me hizo esperar 13 años. Dios es el patrón y él es el que le tiene que decir a cada uno cuándo es su tiempo. Puede ser que tu tiempo sea ya y tú te estás refrenando. Puede ser que ya te arrancaste y no es tu tiempo. Tienes que esperar el tiempo para poder entonces en el poder del Espíritu ir. Segunda cosa que aprendemos aquí es que tenemos que estar dispuestos a dejar lo que Dios nos pida dejar. Dice aquí, dejando a Nazaret. Imagínense, toda una vida, 30 años. Él ahí tenía su taller, su negocio, tenía sus amigos, su mamá, sus hermanos, sus hermanas. Toda su vida estaba hecha allí, 30 años. Y de pronto Dios le dice, deja todo eso y vete a otro lado. Dejar las cosas cuesta mucho, pero aquí no dice que él altercó con Dios, él simplemente obedeció y dejó todo, y Dios nos va a pedir que dejemos cosas. Cada uno tiene un Isaac que ama mucho y que no quiere dejar. Dios te lo va a pedir y tienes que entregárselo. Mi Isaac durante, pues desde que conocí a Cristo, hasta que ya Dios me dio, mi esposa fue querer pues casarme. Yo estaba desesperado, yo me quería casar, yo quería tener hijos y una esposa y una familia y todo. Y estuve 11 años trastabillando con eso. Yo no se lo quería entregar a Dios hasta que se lo entregué y le dije, está bien, como tú quieras. Y pasó un año, lo disfruté tanto porque vaya, descubrí que no necesitaba nada más que a Cristo, porque uno piensa, cuando me case voy a tener esto, cuando tenga esto. No necesitamos nada más que Cristo. Y si Él te está pidiendo algo es porque eso te estorba para que tengas la verdadera felicidad en Cristo. Cuando se lo entregué, pues me liberé. Debí haberlo hecho desde antes, pero fue nada más un año y al año me dijo Dios, tu esposa está allí. Me enojé con él, le dije, ¿cómo es posible? Ahora que ya no quiero, ahora tú quieres. Le dije, no te entiendo. Le dije, pues si quieres vas a tener tú que hacer las cosas porque no voy a hacer nada. Y Dios movió todas las circunstancias para que yo me casara. Nos arrinconó Dios. Es increíble Dios. El tiempo perfecto de Dios, cuando tú sueltas, cuando tú entregas. ¿Y sabes qué? Es mejor entregar por anticipado. La disposición es poderosa. Tú necesitas entregarle a Dios todo. Y un buen consejo que yo te puedo dar es, antes de que te pida Dios algo, entrégaselo, mentalízalo. Crea el escenario en tu mente cuando estés orando o meditando. ¿Y qué vas a hacer cuando eso pase? Todavía, pues mi papá vive, tiene 88 años, mi mamá tiene 78 años, pero yo sé que se tienen que ir algún día. Yo ya mentalicé qué es lo que tengo que hacer, qué reacción debo tomar. He mentalizado si Dios se quiere llevar a alguno de mis hijos o a mis 4 hijos. He mentalizado, bueno, qué hacer si me secuestran o secuestran uno de mis hijos. O sea, ¿qué voy a hacer? Y yo le he entregado todas y cada una de las cosas, aunque me duelen, porque si lo haces así, entonces hay una disposición en tu corazón, como pues Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. Esto también aplica para cuando la tentación venga. Crea escenarios en tu mente. ¿Y qué si me ofrecen pues
una lana, qué si me ofrecen este negocio, qué si me ofrecen esto o el otro, o si pasa esto, y que allí en tu mente tú resuelvas y decidas qué hacer. De igual modo aquí, entrega, duele. A mí me ha dolido, si nada más me duele cuando lo hago imaginariamente, no puedo imaginar lo que me va a doler si es que eso pasa, pero tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por el evangelio, absolutamente todo. Tercer cosa que aprendemos aquí es que tenemos que estar dispuestos a ir o a estar donde Dios quiere que vayamos o estemos. Dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Capernaum era la ciudad más importante de todo Israel en ese tiempo, era un puerto comercial importantísimo. En Capernaum vivían los más ricos de todo Israel y los más ricos de Roma que se iban para Israel. Ahí tenían sus casas de campo, sus villas. Eso estaba lleno de gente rica, de gente culta, de muchos esclavos. Era una ciudad modelo porque pues ahora sí que toda la gente que estaba ahí era la gente más civilizada, podríamos pues decir, y Jesús tuvo que obedecer al Padre e ir y vivir allí sus 3 años y medio últimos, poner eso como su base de operaciones, y nadie creyó en Capernaum. Por eso es que al final de su vida, él profirió juicio contra Capernaum y dijo, serás elevada hasta el cielo. Oye, el Hijo de Dios estableció su centro de operaciones en Capernaum durante 3 años y medio. Dice, no, sino hasta el infierno vas a ser abatida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que yo hice en ti, se habrían arrepentido. Pero Capernaum estaba tan próspera, la gente estaba tan bien que no necesitaba nada, y por eso rechazaron el evangelio, el peor pecado. Jesús se fue en medio de la gente más pues reacia, más difícil, que al final de cuentas no creyeron. Y es en donde hizo la mayoría de los milagros que él hizo, los hizo en Capernaum, una ciudad con muchos gentiles, una ciudad mezclada, una ciudad que no era para nada, pues, el lugar ideal para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Igual, el mejor lugar a donde podemos estar es donde Dios quiere que estemos. No nos da para escoger, simplemente nos pone y nos dice, y tenemos que estar constantemente preguntándole a Dios, Señor, aquí es donde quieres que yo esté, este es el lugar donde tú quieres que yo esté. Yo he pasado en las decisiones más importantes de mi vida, he pasado la noche entera orando a Dios, preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Y tuve que hacer eso, ayunar por un largo tiempo, para que Dios me mostrara a dónde Él quería que yo estuviera, y me mandó acá, pues para el DF. Y las decisiones más importantes tenemos que tomarlas en oración y en ayuno. No podemos cometer errores ahí. Si tú no estás seguro de lo que tienes que, pues, dejar, del tiempo de Dios, de dónde tienes que estar, entonces métete con Dios y pregúntale a Dios. Y mira, a veces cuando hacemos esto, simplemente Dios nos dice sí
allí donde estás es donde quiero que estés porque es mi perfecta voluntad para ti. Y puede ser que tú digas, no, es que yo tengo que estar afuera en la calle. O algunos que están afuera, a mí me han dicho, cómo quisiera volver porque allá adentro oraba más y todo. Y no están contentos con el lugar donde están, ¿no? Cuando tú sabes que Dios te quiere exactamente allí donde estás, disfrutas de la vida porque sabes que estás en la voluntad de Dios. Me acuerdo hace años, Bernie hace como unos 8 años, nos contó porque pues todo un año pues nos dijo que no iba a salir, que no iba a hacer nada. Él es un hombre que viaja por todo el mundo y lo invitan aquí, allá, por todas partes. Y de pronto un año no hizo nada. Al año lo invitó otra vez Jaime y dijo, era la señal que le estaba yo pidiendo a Dios, para allá voy y ya vino. Y nos dijo que se metió con Dios a pues orar, Señor, ¿es esto que estoy haciendo es lo que tú quieres que yo haga? Y se metió así toda una noche y hacer ayuno y todo, y Dios le habló y le dijo, lo que quiero que hagas es que ya no hables, no prediques más, has predicado mucho, quiero que ahora vivas todo lo que has predicado. Y estuvo un año sin predicar. Saben, a los que predicamos, lo peor que nos pueden hacer es eso. Jesús esperó el tiempo perfecto de Dios, porque él desde los 12 años ya sabía quién era. ¿Se imaginan estar conteniéndose el predicar y no predicar hasta que le dijera a Dios? Y tuvo que esperar, si a los 12 años ya lo tenía claro, tuvo que esperar casi 20 años, 18 años para empezar a hacerlo. ¡Qué impresionante! Entonces, pues yo hace unos años todavía estaba Jaime acá y le dije, Jaime, Dios me está moviendo a que yo pase toda una noche para que le pues pregunte lo que estoy haciendo tengo que seguir haciendo. Yo tengo claro lo que estoy haciendo, pero siempre es bueno reafirmarlo, ¿no? Y le dije, tengo pavor de que Dios me pida 3 cosas en este punto, ¿no? De lo que pues podamos dejar. Y la verdad, yo no lo quería hacer porque yo tenía miedo, aun cuando yo sabía que si obedezco, Él siempre nos da contentamiento, gozo y paz. Le dije, tengo miedo que Dios pues me diga, ya no prediques, así como a Bernie, ¿no? Yo creo que me vuelvo loco. 2, que Dios me dijera, no vas a las cárceles más. También, pero fíjate, 2 años que no vamos y Dios nos ha sostenido hasta hoy. Y 3, ya no trabajes en la computadora, que es lo único que sé hacer y lo hago para la obra de Dios, para su reino. Pero no, gracias a Dios, oré toda una noche, ayuné unos días y lo que me habló Dios fue, revisa que toda la enseñanza que están dando tenga una aplicación práctica y que esté centrado en Jesús, porque la apostasía ya se desató. Y si no estamos bien cimentados, vamos a ser engañados fácilmente. Entonces, tienes tú que consultar con Dios a dónde Él quiere que tú estés, a dónde Él quiere que tú vayas, dónde Él quiere que tú vivas. Cuarta cosa que aprendemos es que tenemos que predicar el evangelio correcto. El evangelio es el evangelio del reino. El evangelio tiene dos caras. El evangelio de la gracia, que llama a los hombres a que vengan a Cristo y les dice, no tienes que hacer nada. Pero luego está el evangelio de el reino. El de la gracia, no tienes que hacer nada. En el del reino, Cristo te dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El evangelio de la gracia y el evangelio del reino vienen juntos, no pueden estar separados. Dios nos llama sin pedirnos nada, pero una vez que ya estamos con Él nos pide todo. Y ese es el evangelio que debemos predicar. Hay quienes pues
predican el evangelio a medias, nada más predican, mira, tú ven y Dios te va a sanar, y sí es cierto, Dios lo hace y nos restaura y nos libera, sí, pero Dios quiere es gobernarnos, Él quiere tomar nuestras vidas y hacer su voluntad a través de nuestras vidas. Y ese es el evangelio del reino. Jesús dijo que será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio del reino? Es el que presenta a Cristo como rey, a Cristo como Señor, y que aquellos que creen tienen que arrepentirse y vivir conforme al evangelio, vivir conforme a Cristo. Si yo digo que ando en Cristo, debo andar como Cristo anduvo, tengo que ir siendo transformado a la imagen de Cristo. Y aquí hay dos frases, ¿verdad? Reino de Dios, reino de los cielos. Bueno, la palabra reino de los cielos nada más aparece en Mateo, nada más. No aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. En Marcos, Lucas y Juan se menciona reino de Dios y se menciona más de 80 veces. Cuando tú ves algunos pasajes paralelos que hablan del reino de los cielos y del reino de Dios, descubres que está hablando de la misma cosa. El reino de los cielos y el reino de Dios son exactamente lo mismo. Solamente que como Mateo escribió a los judíos entendían que el reino de los cielos era el reino del Mesías venidero. Ellos estaban bien conscientes que el Mesías vendría. Los gentiles ni siquiera sabían de un Mesías ni nada, entonces a ellos se les presentó como el reino de Dios, pero es un gobierno, y el reino de Dios o reino de los cielos, que es exactamente lo mismo, que no hay ninguna diferencia entre los dos, está en tres dimensiones revelado. La dimensión personal, Dios quiere gobernar, reinar en tu vida para que cambiemos nuestra vida, para que nuestra vida se asemeje a la de Cristo, que dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer lo bueno y vivamos para Cristo. Y el plano o la dimensión terrenal, que va a ser el reino de Cristo por 1000 años en esta tierra. Dimensión personal hoy, dimensión terrenal después del día del juicio. Se va a establecer el reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años, y el reino eterno que va a ser en la nueva Jerusalén. Esa es la tercera dimensión. El reino de Dios o de los cielos, personal, terrenal durante los 1000 años y eterno en la nueva Jerusalén. Y aquí el mensaje central es arrepiéntete. Hace muchos años hubo un hombre de casa, pues de familia, muy educado, que me dijo, pues yo no tengo nada de qué arrepentirme, porque yo le dije, mira que Cristo, ¿por qué no recibes a Cristo? No, dice, yo no recibo a Cristo, porque cada vez que dicen reciban a Cristo, dicen los que han robado, los que han matado, los que se han drogado, los que se sienten tristes, los que están desesperados, los que ahora sí que te pintan un cuadro bien feo, ¿no? Yo nunca he matado, ni robado, ni fumado, ni tomado. Yo me porto bien, soy fiel con mi esposa, la verdad me siento contento, pues gano bien, yo no me siento ni desesperado, ni vacío, ni nada. ¿Para qué recibo a Cristo? ¿No? Yo me quedé mudo porque yo dije, pues es cierto, ¿no? O sea, ¿de qué se arrepiente si todo le va bien? Si se siente bien, si no hace nada malo, si se ha portado bien. Algo parecido al joven rico, ¿no? Yo me he portado bien durante toda mi vida. Luego pasaron unos años y mi hijo Aleph me dijo, papá, ¿yo qué testimonio tengo? Pues si nunca hemos hecho nada malo, ni hemos fumado, ni drogas, ni nada. Yo no tengo testimonio. Muchos creen que para tener testimonio hay que irse a las drogas y luego volver. Pero ¿saben cuál ha sido el testimonio más poderoso que ha existido sobre el planeta Tierra? El testimonio de Jesús, y él jamás pecó. Entonces, el asunto aquí no es si pecas o no pecas. Cuando lo entendí, se lo dije a mi hijo. Lástima que este hombre, pues, no lo he vuelto a ver y le perdí el rastro totalmente. Ojalá y algún día oiga esto. Pero el arrepentimiento no solamente es de las cosas malas.
también es de no hacer las cosas buenas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Si tú no evangelizas, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, si tú no ayudas a los pobres, tú estás pecando, y tu pecado gravísimo se llama egoísmo, porque vives para ti mismo, no vives para Cristo, no obedeces a Cristo. Yo quisiera tener ese hombre para decirle: oiga, arrepiéntase de su egoísmo, arrepiéntase de vivir nada más para usted y empiece a vivir para Cristo. Obedezca a Cristo, porque obviamente ese hombre no recibía a Cristo, obviamente no oraba, no ayunaba, no evangelizaba, porque él decía: ¿yo para qué? Yo no necesito a Cristo, yo estoy bien. Y a veces cometemos ese error de únicamente si está así, ya en la ruina y con deudas y todo. No, el arrepentimiento es para todos. Arrepentirse de hacer lo malo, por supuesto, pero también arrepentirse de no hacer lo bueno, de no vivir para Cristo, de nada más vivir para sí mismos. Número 5, tenemos que dar toda la gloria y crédito a Jesús. Hemos hablado mucho de esto ya. Todo lo que hagamos bien es Jesucristo que lo hizo a través de nosotros. No nos podemos dar el crédito. Y todo lo que hagamos mal es porque no dejamos a Cristo hacerlo por medio de nosotros. Por eso el ideal de la vida cristiana es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada error, cada metida de pata que yo he metido es porque he querido hacer las cosas en mis fuerzas y a mi manera. Pero cada acierto que yo tengo, pues tengo que reconocer que es Jesús que lo ha hecho. Y cuando alguien quiere darme a mí la gloria, digo: no, gracias, de veras, aprecio mucho el halago que me haces, pero quiero que sepas que tú también lo puedes hacer, porque es Cristo en mí que lo hizo. Y si lo hizo a través de mí, también lo puede hacer a través de ti, porque no hay ninguna diferencia. Yo no soy mejor que tú, somos iguales. Y mira, si tú haces lo que yo hago, que es lo que hizo Cristo, que es lo que hizo Pablo, pues vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. A la casa pues venían y siempre decían: ay, hermano, me gusta venir a su casa porque aquí se siente mucha paz. Y yo les decía: ¿y no quieres que en tu casa se siente esa paz? Ay, quisiera, pero no, mi casa es un infierno. Pues lo puedes tener, porque yo no soy más que tú, yo no tengo más que tú. Solamente haz lo que Jesús dice y vas a tener lo mismo que yo tengo. Y cuando le enseñamos a la gente eso, que en su casa pueden tener y experimentar y disfrutar lo que experimentan en la otra casa o en la iglesia, pues dejan de ir a la iglesia, ¿no? Obvio. O sea, ¿yo para qué voy a andar trasladándome y gastando dinero y todo para ir a un lugar donde me siento bien, si yo en mi casa me siento bien, porque estoy haciendo lo que manda Jesucristo? Esa es la iglesia en casa. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque le enseñas a la gente que el Jesús que yo tengo y que me sana y que ha hecho milagros en mi vida es el mismo Jesús que ellos tienen y que los puede sanar y puede hacer milagros en sus vidas, y que no hay ninguna diferencia y que ellos también lo pueden tener, porque Cristo murió por igual por todos. Dios no hace acepción de personas con nadie. Solamente, ¿estás dispuesto a vivir como Dios manda? ¿Estás dispuesto a poner tus ojos en Cristo? ¿Estás dispuesto a orar, a leer, a ayunar? ¿Estás dispuesto? No, que sí, pues adelante, hazlo y vas a ver que lo mismo que Dios me ha dado a mí, te lo va a dar a ti, porque Él no hace acepción. Entonces, el crédito, la gloria siempre es para Jesús. Y por último, tenemos que enseñar la palabra de Jesús. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Es pues curioso que no se nos dice qué milagros hizo en este inicio pues de su vida, porque hizo muchos milagros. De hecho, despuesito de esto, vuelve a Nazaret, que es lo que vamos a ver la semana que entra, si Dios quiere. Vuelve a su ciudad y allí lo quieren matar, y allí le reclaman: de tantos milagros que has hecho en Capernaum, haz también acá, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído. Todas esas cosas que Jesús hizo
no se describen aquí en estos poquitos versículos. ¿Por qué? Porque los milagros, el poder de Dios, las señales nos siguen y son resultado de enseñar la palabra de Dios, de dar la gloria a Cristo, de predicar el evangelio correcto, de estar donde Dios quiere que estemos, de dejar lo que Dios nos pide y de esperar el tiempo perfecto de Dios. Cuando nosotros ponemos esto en práctica, vamos a ver milagros. Y hay muchos milagros aquí porque dicen el poder del Espíritu. Y aquí, obviamente, aquí dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundía su fama? Por los milagros que hacía. No nos lo dice, en ningún lugar de la Biblia nos dice qué milagros. Nos cuenta los milagros después de esto, cuando después de ir a su tierra y que lo quieren matar, emprende la segunda cruzada para llamar a sus discípulos otra vez, porque ya los había llamado. Vamos a descubrir que Jesús los llamó al menos 3 veces. 3 veces. Una y se le fueron, 2 y se le fueron. Hasta la tercera fue cuando dijeron, órale, va, ¿no? Igualito que tú y que yo. Pero es esto. Y mientras nos dediquemos a esto, vamos a estar viendo milagros.